En el 2016 se registró el asesinato de 3 indigentes. Los crímenes tenían en común que fueron cometidos en horas de la madrugada. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza y abusadas. La Policía Nacional Civil capturó a Moisés Gutiérrez Guevara como el principal sospechoso. Unos videos de grabación lo ubicaron en las escenas criminales. Para los jueces del Tribunal Quinto Penal, el reo es un asesino serial que cazó a sus víctimas. Él lo que hacía era lo que comúnmente llamamos como un cazador. Cazaba a sus víctimas. Iba de calle en calle buscando a víctimas y siempre buscaba a sus víctimas que eran personas que viven en la vía pública. Un asesino en serie, que si no es porque efectivamente fue detenido, estaríamos incluso no juzgándolo solo por 4 delitos, sino por muchos más delitos. Durante la celebración de las audiencias, el procesado mostró un comportamiento extraño. A criterio de los juzgadores, Gutiérrez Guevara no tiene problemas mentales, es un psicópata. Que él goza de una plena salud mental, no es tanto eso, es un psicópata de acuerdo a la ciencia de la criminología y de la criminalística, en la cual establece que efectivamente talla el ser un individuo que es psicópata. El procesado fue retirado en 2 ocasiones de la sala de audiencias. No se callaba y no permitió hablar a los jueces. Retraso mental, el manicomio, el retraso mental, estuvo en Estados Unidos, en el manicomio, ¿sí me entienden, no? Estados Unidos, estuve en el manicomio en Estados Unidos, retrasado mental. Me mandaron una notificación, le cuento que me mandaron un papel donde me declararon retrasado mental, en un papel, me declararon retrasado mental, en un papel, Cristóbal. Entonces el tribunal declara culpable a Moisés Gutiérrez, se le impone 141 años de cárcel por los delitos de asesinato, violación y asesinato en grado de tentativa. Los cuales deberá cumplir el acusado una en pos de otra en el centro de cumplimiento que designe el juez de ejecución correspondiente con abono de la pena ya padecida. Al hacer la operación matemática en relación a las penas a cumplir por parte del acusado es de 141 años de prisión inconmutables. En este caso, el Ministerio Público logró destruir la inocencia del recluso. Con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales. Bueno, analicemos este caso porque llama la atención que siempre que se emite una sentencia, especialmente cuando es condenatoria, no se ha llegado a este extremo de incluso pues calificar y pues ya mencionar que esta persona es un asesino en serie. Y quisiera que empecemos por ahí, licenciado Clavería, porque ¿cómo podemos definir a un asesino serial? Un asesino en serie es un criminal que utiliza un mismo patrón para cometer un hecho. De eso hay muchos ejemplos, pero digamos, normalmente cuando asesinan a una persona, tienen el mismo modus operandi, o sea, hacen exactamente lo mismo y dejan algún tipo de seña. Y lo mismo sucede con todos los casos repetitivos. El problema es que cuando se habla de un asesino en serie, no lo define única y exclusivamente un abogado. Eso lo define un equipo multiprofesional. Ya, criminólogos. Claro, incluso, en el que participan psicólogos, psiquiatras, forenses, criminólogos, criminalistas, fiscales, etcétera. Entonces, ellos van armando los casos y se van dando cuenta que existen patrones que identifican ese tipo de hecho delictivo y que es repetitivo y que la persona que lo comete pues tiene algún tipo de problema. Cuando ya esta persona es capturada y ya es puesta a disposición de los tribunales, pues desde luego comienza un proceso. Cuando se le toma la primera declaración o da su declaración en la policía, se va determinando su estado mental
tampoco lo hace un policía, eso lo hacen los expertos, criminólogos, psicólogos, psiquiatras que funcionan en, digamos, en las policías altamente profesionales. Claro. Eso no veo, no lo tenemos en Guatemala. Sin aras de eximir a esta persona que ya fue dictada una sentencia en su contra por las pruebas que se presentaron también en este juicio, donde se le logró vincular con la muerte de una persona en condición de calle y la violación de 3 personas también bajo estas circunstancias. ¿Podemos hablar que estamos frente a un asesino en serie, licenciado? No. Él es un criminal, pero no es un asesino en serie. Un asesino en serie tiene patrones y funciona de otra manera. Por lo tanto, pues yo creo que si hay alguna duda, deberían de armar equipos para que efectivamente ellos lo determinen. Pero desde mi personal punto de vista y con la experiencia que yo tengo, pues yo le puedo decir que no es un asesino en serie. Un asesino en serie define patrones que son exactamente los mismos y es el mismo tipo de hecho criminal. Violación con asesinato o asfixia con asesinato, lo que sea. Claro. Hablemos del perfil de esta persona, licenciado. Vemos entonces que su objetivo eran personas en condición de calle, claro, ya sea para violación o en este caso que se dio un asesinato, que se le logró comprobar, no se detectaron o se consiguió evidencia de que pudo existir otros casos, quién sabe. Pero por lo que fue condenado fue por estas situaciones. ¿Qué perfil puede tener para poder entonces hacer este tipo de actos? ¿Cómo podemos evaluar el comportamiento, la conducta de esta persona que incluso al verla pues no se ve como una persona normal? Incluso algunos preguntaban que si tenía problemas mentales, que esto desde el inicio se tuvo que haber establecido, ¿no? Claro, porque lo primero que hace es que se haga un dictamen pericial por parte del INASIF. Esa es la función más importante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero ¿por qué es que él mata y viola personas, mendigos? ¿Por qué? Porque son los más fáciles de localizar y los más fáciles de poder asesinar o cometer cualquier otro tipo de hecho delictivo. ¿Quién reclama? Absolutamente nadie. Es decir, él sí lo planificó. Eso sí, definitivamente vio que era lo más fácil para hacer. Yo creo que es un psicópata, una persona con desórdenes mentales. Por favor, yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra. Simplemente creo que sí tiene algún tipo de desorden mental, que son los psiquiatras y que son los psicólogos forenses los que pueden determinar con absoluta certeza cuál es el problema mental que esta persona puede tener. Porque si tiene un problema mental, segurísimo. Claro, y esto también recordemos que la defensa tiene que solicitar el examen psiquiátrico para determinar si esta persona tiene algún problema mental que incluso no le permita poder ser procesado, porque sabemos que cuando una persona es determinada que tiene algún problema mental, esquizofrenia y demás, también se determina que no está en sus facultades para enfrentar un juicio y por lo tanto existe una sanción que abarca los 6 meses. Sin embargo, esto no sucedió, probablemente no se determinó porque logró concretar un juicio. Pero de todos modos lo ponen a disposición del Federico Mora. Es decir, ahí tampoco sale. No sale libre, sino que tiene que estar en un tratamiento. Es correcto, tiene que estar en tratamiento, se supone que debería estar en tratamiento. Y otra cosa, cuando existe entonces los 6 meses que lleva una persona, en el caso cuando se verifica que tiene un problema mental, son 6 meses bajo tratamiento en el Federico Mora. Así es. Si existe un familiar que sea responsable de que continúe con el tratamiento, puede quedar libre, de lo contrario, ahí se va a morir. Claro, por eso es que yo creo que es muy importante que efectivamente este tipo de dictámenes se produzcan por parte del INASIF, porque ellos sí lo pueden determinar con absoluta claridad. El problema es que ya está sentenciado y ahorita pues ya la sentencia sectoriada
y vámonos para adentro. Pero considero que en este caso sí se solicitaron las pruebas, pero no se logró determinar que esta persona tenía problemas mentales. Probablemente alguna situación que altere su personalidad, no lo sabemos, porque sí se certificó y se hicieron las pruebas correspondientes, pero no se determinó que tuviera alguna situación mental. Fíjese Sandy, y para todos los amigos televidentes en casa, que uno no se imagina la problemática que genera el mismo cuerpo cuando deja de producir algún tipo de químico que sus glándulas necesitan para poder estar equilibrado. Y es impresionante, porque con una falla química en el propio organismo le puede producir violencia, le puede producir ira, le puede producir cualquier otro tipo de actitud que la hace incurrir a usted en un hecho delictivo. Por eso es que es tan importante que efectivamente cuando se produzcan hechos de esta naturaleza, los profesionales de alto nivel de estas instituciones que ya mencionamos participen. Claro. Es muy importante porque son experiencias para el futuro. Exactamente. Vamos a ir con unos datos porque también es importante conocer un poco más sobre lo que rodeó este caso. Que por cierto, el hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. El ataque duró 2 minutos con 36 segundos. A las 3 de la mañana, un 15 de julio en el 2016 pasó esto. Este video, por cierto, se viralizó también. El sujeto desconocido se alejaba de su víctima cuando escuchaba algún vehículo acercarse al lugar donde cometía el delito. Después de varios intentos, le quitó la vestimenta a la persona en condición de calle que atacaba. Las investigaciones arrojaron que las víctimas fueron golpeadas mientras dormían y después fueron abusadas. Este era el patrón que él tenía para actuar y para, pues, lograr su objetivo. Pero otra información. Moisés Gutiérrez Guevara fue capturado en agosto del 2016 cuando atacaba con una piedra a una mujer sin hogar en la zona 1. Al momento de su captura, su ropa se encontraba manchada de sangre, de hecho. Se conoce que previo a su captura, en este caso, Gutiérrez tenía 11 antecedentes policíacos por robo, agresión y escándalo en la vía pública. Y fueron estos casos entonces 3 violaciones y un asesinato los que lo acusaron a él, y con estas imágenes que también le digo, se viralizaron. Pero vea Sandy, vea qué importante lo que usted está planteando, porque él ya tenía antecedentes. Exacto. Y el problema es que, por eso es que la petición a los jueces es que hay que revisar no solo los antecedentes penales, también los policíacos, porque los ingresos a prisión determinan la habitualidad, la reincidencia cuando ya han cometido algún tipo de delito previo. Y cuando una persona está por robo, está por agresión, por violación, va a salir a hacer exactamente lo mismo. Entonces es muy importante que estos casos sean revisados, pero con mucho detenimiento, y sobre la base de esa experiencia sirva para entender que hay muchos criminales que usted no los puede dejar salir fácilmente. Así es. Queda entonces plasmada esta sentencia por la muerte de una persona en condición de calle y la violación de 3 más, con un hecho que en el 2016 pues acaparó la atención sin duda alguna con este video que se viralizó y en el cual se le dio seguimiento y lograron la captura de Moisés, quien hoy es sentenciado en el 2020. También pasaron varios años para lograr esa sentencia. Cerramos así el análisis de este segundo